Muy buenas, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Este es el día que hizo nuestro papá para adorarle y glorificarle, para estar juntos en armonía y adorarle a Él con todo nuestro corazón. Saludamos a todos los que se conectan por internet en diferentes países, especialmente la Iglesia Cristiana Sobre la Roca en Delicias y la Iglesia Cristiana Sobre la Roca El Bajo. Le damos un fraternal saludo y un abrazo de parte de sus pastores Pedro y Arely Silva, y vamos a estar leyendo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio por potestad ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Grande eres tú, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Tu amor es infinito, tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el que llena nuestros corazones, el que transforma nuestras vidas y el único que da vida eterna y salvación eres tú, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que se conectan por internet, Señor. Bendícelas, llénalas de tu presencia, abrázalas ahí donde está, que puedan saber que no están solos, que tú estás con cada una de ellas, Señor. Llénala de tu presencia, de tu sabiduría, de tu amor, Señor. Y que eso que impartes en cada uno de ellos puedan desbordar en otros hermanos, en otras personas. Y que su testimonio puedan llegar mucho a tus pies, Señor. Gracias, Padre, por este día, Dios. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Lo dejamos con su pastor Pedro Silva. Dios me le bendiga. Muy buenas nuevamente a todos los que nos están reportando audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Para nosotros es de sumo gozo, de sumo placer poderles servir en el día de hoy a través de la administración de la palabra del Señor. Queremos enviarles una salutación a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, como le decíamos, desde Chile, desde Argentina, desde Colombia y Venezuela, nuestro país natal, desde Panamá y también desde España e Italia. Que Dios les bendiga poderosamente. Desde acá, desde los Estados Unidos, es para nosotros un placer poderles saludar e invitar a que nos sigan respaldando con sus oraciones, enviando sus comentarios, suscribiéndose a nuestros canales para que puedan recibir las notificaciones en los días de transmisión. Que Dios les bendiga poderosamente. Queremos saludar también especialmente a los pastores en Venezuela de la Iglesia Cristiana Sobre la Roca en Maracaibo, a los pastores Humberto Oliveros y Edgar Comenares junto con sus amadas esposas e hijos. Que Dios les bendiga poderosamente. Bien, hoy quiero traerles un tema que por lo demás es bien interesante, y he titulado el tema de hoy Venciendo el rechazo. Venciendo el rechazo. Y quisiera que me puedan acompañar abriendo sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Evangelio de Lucas, capítulo 9, 51 al 56. Y leemos así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, digan conmigo, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan,
dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice al final: y se fueron a otra aldea. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que la enciendas en nuestros corazones y que pueda traer luz, oh Dios, a nuestro caminar, libertad, oh Dios, a nuestras vidas para poder amar. Permite, oh Dios, que esta palabra se pueda fundir en nuestros corazones y podamos, oh Dios, superar algún obstáculo, algún escollo, alguna tropiezo en nuestra vida si hemos estado atascados. Te rogamos, oh Dios, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permite que esta palabra, Señor, nos pueda bendecir poderosamente. Hoy declaramos nuevamente, como siempre, que el reino de los cielos se establece en cada casa, en cada lugar donde esta palabra es sembrada. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, es suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén y amén. Bien, parece sorprendente este versículo donde, como una respuesta natural, los discípulos, al ser rechazados en una aldea de samaritanos, pudieron pedirle permiso al Señor para que hicieran descender fuego del cielo y consumir aquel pueblo, aquella aldea que se había negado a recibir a Jesús y, por supuesto, a los discípulos del Señor. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no solamente hemos querido tener esa fe suficiente como para hacer que descienda fuego del cielo, pero no para traer gloria al Señor, como lo hizo en los tiempos de Elías, en el reinado del rey Acab, para que la gloria de Dios se manifestara, sino como una respuesta del cielo ante el rechazo, ante la soberbia, ante la oposición o ante la incredulidad de aquellos que se niegan a recibir el mensaje del Señor? Cuando uno lee este pasaje, uno podría sorprenderse o no, dependiendo, por supuesto, si lo pasamos leyendo muy rápidamente, a lo que pidieron los discípulos del Señor. Sí, estos discípulos que habían estado caminando con Jesús durante 3 años, viendo a los enfermos ser sanados, a los cautivos ser liberados, a aquellos que estaban llenos de amargura y sin sabor en sus corazones, teniendo ahora esperanza de un porvenir, viendo los milagros de Jesús, viendo las demostraciones del reino, pedir que este pueblo completo fuera devastado por una ola de calor y de fuego lanzado desde el cielo para esa aldea. Hoy, por supuesto, nadie pensaría en una oración de ese tamaño. Quizás no hay la suficiente fe para eso, pero sabe, hay gente que se toma el suficiente tiempo para desear, para pensar sobre sus enemigos o sobre aquellos que les rechazan, suficiente fuego como para arruinarle la vida a los demás. Y la gran pregunta que debemos hacernos ¿es esta la actitud correcta de un creyente frente a la oposición, frente al rechazo? Yo no sé si tú has sido rechazada o rechazado en algún momento de tu vida. Creo que todos en alguna forma y en alguna medida hemos sentido el dolor que causa el rechazo. En el hogar, en el trabajo, en los estudios, podemos también, pero con mucho más fuerza, sentirlo cuando estamos en las iglesias, de parte de un líder, de parte de los hermanos que se supone nos deberían apoyar, pero siempre que estamos frente a la presencia de algo o de alguien que nos rechaza, sentimos un dolor que muchas veces
no se puede ni siquiera superar. La respuesta natural del hombre y de la mujer frente al rechazo es retraerse, es apartarse, es guardar silencio. Muchas veces pedir justicia, que no es otra cosa que una oración que demanda venganza. Sin embargo, vemos en este pasaje que el propósito de Dios nunca ha sido, es, ni será que la respuesta al rechazo de nuestra persona, del mensaje o de nuestra manera de pensar sea una actitud de retaliación, una actitud de venganza o una actitud de desgracia o maldición para aquel que profiere algo en contra de nosotros. De hecho, la palabra del Señor nos habla mucho sobre el rechazo que tuvieron a Jesús el Salvador. Imagínense eso. Jesús el Salvador. Y cómo el pueblo de Dios, los judíos, a los que Dios había enviado principalmente para que recibieran el mensaje, rechazaron abierta y francamente el mensaje que traía el Salvador, el ungido de Dios. Nuestra amada pastora al inicio leía el pasaje de Juan capítulo 1, verso 1, verso 11, capítulo 1, donde dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Yo quiero que tengamos una imagen clara y el sentido correcto de este pasaje que hago mención en este momento, porque imagínense usted que ustedes son asignados a una misión y que esa misión traiga como resultado el beneficio, la bendición, la salvación, el ser glorificado, y que llegando al sitio todos a una se confabulen para rechazar no solamente el mensaje sino a la persona. Eso fue lo que le ocurrió al Señor Jesús cuando la Escritura dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No tenemos tiempo para desglosar este versículo, pero encontramos otros pasajes en la Escritura donde, por ejemplo, dice en el Salmo 118, verso 2, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El sentido escritural de esto es que los líderes que debían proclamar, aupar, promocionar o lanzar el ministerio del Salvador fueron los primeros que se opusieron. Es decir, aquellos que eran los maestros de la ley, aquellos que tenían a cargo el explicar la ley al pueblo de Dios, fueron los que precisamente se opusieron al mensaje del Salvador y además de eso incendiaron los ánimos de la turba para que ellos a su vez fueran los perseguidores y los crucificadores del Rey Salvador llamado Jesús de Nazaret. En Isaías capítulo 53 encontramos al profeta hablando sobre el futuro padecimiento del Salvador y hablando en estos términos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe? Aquí solamente con estos textos tenemos suficiente material para descubrir que el mensaje del Evangelio, que el mensaje de buenas nuevas, no es un mensaje popular. Es un mensaje que despierta la animadversión en las personas, el odio religioso, y muchos, a pesar de que Dios lo que quiere concederle es una vida llena de propósito, una vida llena de abundancia, deliberadamente rechazan el mensaje del Evangelio y prefieren mirarlo desde una óptica religiosa y no desde un punto de vista de eternidad. Hoy la gente desprecia el mensaje, desprecia la persona de Jesús y no se dan cuenta que la vida es un momento entre dos eternidades. Entre una eternidad donde podremos disfrutar la benevolencia del Señor por los siglos de los siglos y una
apartada completamente de la luz y de la bendición de estar en la presencia del Señor, donde dice la Escritura, el gusano de ellos nunca muere y la llama, escuche, la llama nunca se apaga. Usted puede darle la interpretación teológica que usted quiera, pero Jesús habló de un lugar de tormento y habló más de ese lugar que del cielo. Puede estudiarlo en la Biblia si le place. Pero encontramos que como en los tiempos de Noé, la gente despreció el mensaje de Noé, despreció el trabajo de Noé y finalmente descubrieron que aquello que prometía ser un gran fraude se pudo haber convertido en su arca de salvación y así todos perecieron ahogados. Es lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que pasará en el devenir de los próximos días. Pero ¿qué hacer con el rechazo? A todas estas, ¿cuál es el significado que para nosotros puede tener el rechazo? El rechazo, dicen los que saben del tema, que no es otra cosa que resistir, despreciar o denegar, lo que podemos traducir como no querer a algo o a alguien. De manera que el rechazo puede ser a nuestra propia persona, producto de nuestras fallas, de nuestras faltas, de nuestros errores. Podemos no querer a alguien o a algo porque sencillamente estamos asociando malas experiencias con esa persona. Pero ¿qué decir de rechazar a Jesús y su mensaje? ¿Qué decir de rechazar a Dios y las cosas buenas que Él nos ofrece? Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer su mensaje. Queremos los beneficios de la bendición de Dios, queremos su mano, pero no queremos ver su rostro. Queremos las cosas buenas de Él, pero no queremos ser obedientes. Muchas veces el rechazo y el amor van tomados de la mano, y aunque Dios no rechaza a nadie, desafortunadamente en la eternidad Dios tendrá que afrontar, o cada uno de nosotros tendrá que afrontar finalmente el rechazo de aquel que hizo los cielos y la tierra, porque no habitará por siempre el malo ante los ojos de Dios. Usted puede definir el malo o la maldad o la iniquidad como usted quiera. Jesús habló acerca de esto cuando dijo que estarían las cabras a la izquierda y los corderos a la derecha. Y le dirá a unos benditos de mi Padre y a otros le dirá malditos de mi Padre. ¿Sabe por qué? Porque en el Señor no hay términos medios. O usted está con el Señor y su mensaje, o sencillamente rechaza el mensaje de Dios y su persona. Jesús lo puso de esta manera. Escuche lo que dice la Escritura. Nos dice la palabra del Señor. Escuche mire cómo dice la Escritura. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Se da cuenta? Es una cadena. Nosotros no predicamos un mensaje que está acomodado a nuestra conveniencia, ni sacado de nuestros propios libros. Todo el mensaje por nosotros predicado, los pastores que caminamos en integridad, lo hacemos basado en este libro, en este texto, que nos fue entregado para nuestra eterna salvación. Así que al negar, obedecer a Dios y sus mensajes, estamos rechazando a su persona y por tanto somos responsables eternos de lo que estamos decidiendo en el tiempo presente. Decíamos que el rechazo es no querer a algo, es no desear o no querer algo de algo o a alguien. Y esa herida que se produce en nuestro corazón, producto de rechazar algo o de que alguien nos rechace a nosotros, duele de una manera tan terrible que se han hecho estudios bien serios acerca de esto. Hay una investigadora llamada Noemí
Eisenberger, nacida en San Francisco. Ella cuenta que, además de ser psicóloga social conocida, hizo investigación sobre las bases neurales del dolor y la conexión social con el rechazo. Descubrió que el dolor social, como ser rechazado o defraudado por otro, y el dolor físico se sienten en las mismas partes del cerebro. Imagínense eso. En otras palabras, el cerebro no puede diferenciar entre el dolor de una ruptura y el dolor de un brazo roto. De hecho, hay gente que preferiría tener un brazo roto antes que sentirse rechazados. Esta es la razón por la que muchas personas no se aventuran a hablar públicamente, porque tienen temor a ser rechazados en su mensaje y en su persona. Muchas personas no tienen la actitud de avanzar porque sencillamente temen ser criticados, ser despreciados y tener en poco su mensaje. Podemos hablar del rechazo y las consecuencias y tener solamente una prédica acerca de esto, pero quiero mencionarles por lo menos algunas de las cosas que traen como origen la herida del rechazo. Dicen que trae consecuencias internas y también tiene consecuencias externas. Una de ellas es la incapacidad de perdonar. Cuando somos rechazados, tenemos o se desarrolla o se activa la incapacidad de perdonar de lo que nos hacen los demás, y nosotros nos cerramos ante la posibilidad de recibir el perdón y también de perdonar a los demás. Pero también hay otro tipo de consecuencias. Es la pasividad, la apatía, el retraimiento social, los sentimientos depresivos, la conducta autodestructivas, alteraciones nerviosas y problemas de tipo orgánico, como son enfermedades producto del soma del cuerpo. También hay impulsividad, hiperactividad, desobediencia, conductas destructivas, falta de autocontrol y sobre todo un comportamiento violento. Usted me dirá, pastor, ¿no está como la cosa un poco exagerada? Podría ser, pero basta con revisar lo que nosotros estamos leyendo en el pasaje de hoy, cuando viendo Jacobo y Juan que no iban a ser recibidos, ni ellos, ni el mensaje del Salvador, en un arrebato de rabia, en un arrebato de retaliación y quizá de venganza, le pidieron al Señor: Señor, ¿quieres que pidamos que, así como lo hizo Elías, descienda fuego del cielo y los consuma? Mire cómo dicen estas versiones, para que usted tenga una idea como lo dicen otras versiones. La traducción lenguaje actual dice: cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. ¿Qué le parece? Permítenos orar. Tenemos una fe, no que obra milagro, esa que destruye. La versión Dios habla hoy dice que cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con todos ellos? ¿Cuántos en un momento de rabia, en un momento de arrebato emocional, quisieran tener este poder, esta fe tan increíble como decir que baje fuego y los consuma, que baje fuego y acabe con ellos, que baje fuego del cielo y ya no tengamos que verlos más acá? La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: Señor, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? La respuesta del Señor era de esperarse. El Hijo del Hombre vino para salvar las almas, no para destruirlas. ¿Sabe? Porque las consecuencias inevitables del rechazo es la destrucción de la autoestima, la destrucción de la estima de los demás. Y cuando tenemos que bregar con el rechazo, la respuesta natural, la respuesta carnal es querernos vengar, es querer destruir
el testimonio o la vida de otras personas. En la Biblia encontramos muchísimos casos de hombres de Dios que tuvieron que bregar, al igual que Jesús, con el desprecio de su misma gente. Encontramos a David, que fue resistido por sus hermanos, posteriormente por el rey o el hombre de más autoridad de su país, ser perseguido por él, ser llevado al límite de su resistencia, aunque no tenía responsabilidad de lo que estaba haciendo. Jesús, sus discípulos, el apóstol Pablo, los profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, Joel y todos ellos sufrieron los ataques de gente que rechazó su mensaje. ¿Sabe? Hoy la gente prefiere mantener el status quo con tal de que nadie pueda señalarle, ni rechazarle, ni adversarle. Esta es la razón por la que muchos hombres y mujeres en el tiempo de hoy sencillamente no se conforman al mensaje del evangelio, sino que se amoldan al mensaje y al estilo de vida mundano, de tal forma que se habla lo que habla el mundo, se piensa como se piensa en el mundo y se actúa de una manera que no se compadece con el evangelio del reino. Estos discípulos, quizás con o sin razón, tuvieron la osadía de pedirle al Salvador que les diera permiso para que cayera fuego del cielo. Hoy muchos de nosotros, y afortunadamente es así, hacemos en ocasiones oraciones que Dios no contestará, ni las puedes contestar. La Escritura nos dice que no nos debemos vengar nosotros mismos de aquellos que nos afrentan, aquellos que nos persiguen o que nos ultrajan. Porque si el salmista David pudo escribir esto en el Salmo 27:10, ¿por qué no hacerlo nosotros que tenemos el poder, la virtud y la gloria del Espíritu de Dios en nuestros corazones? Él escribió en el Salmo 27, verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo no puedo saber en qué se inspiró el salmista David esto, pero sé que hubo un momento en la vida del salmista cuando toda su familia le dio la espalda, donde él tuvo que escapar literalmente por su vida. El mismo Señor Jesús, aunque no había dado mal testimonio, aunque se había comportado de manera recta, dice la Escritura que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se imaginan eso? Comportarse de manera recta, de manera incólume, de una manera nítida, y que de nada haya servido dar testimonio ante su familia. Jesús tuvo que inclusive irse de su tierra e ir y predicar el evangelio en otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque se cumplía lo que estaba escrito, que ningún profeta es sin honra sino en su propia tierra y en su parentela. Jesús no pudo hacer muchos milagros allí porque ponían en tela de juicio aquello que estaba actuando en él. Aunque había ellos escuchado lo que Jesús hacía, los milagros y la impartición que daba a los enfermos, se preguntaban ellos, ¿este no es el hijo de María, el de María, de José, sus hermanos no están con nosotros? ¿De dónde tiene estos poderes? Jesús se tuvo que ir de ese lugar y no hizo muchos milagros a causa de su incredulidad. La incredulidad es la razón número uno por la que la gente rechaza nuestra persona y a veces o muchas veces nosotros rechazamos el mensaje del evangelio y por ende rechazamos a Dios. ¿Sabe? Porque cuando hablamos de rechazo siempre lo hacemos desde el punto de vista nuestro, como los agredidos, como las víctimas. Pero ¿y qué decir cuando rechazamos a la gente que no piensa como nosotros? ¿Qué decir de la gente que no tiene el mismo estatus económico que nosotros? ¿Sabe? Yo siempre recuerdo cuando
En Venezuela, algunos hermanos se me acercaban y decían: pastor, ¿cómo puede usted abrazar a esa persona que viene hedionda, que viene sudada, que viene mal trajeada? Yo no podía creer lo que me decían esos hermanos. ¿Cómo podría estar el amor de Cristo en una persona que no tiene el suficiente amor para poder abrazar o poder saludar o poder demostrar el afecto a otro que es hermano e hijo de Dios como él? ¿Sabe? Hay gente que sencillamente no puede sufrir, no puede digerir a otras personas. Pero cuando ellos mismos son objeto del rechazo, no pueden aceptar que otros les rechacen. En otras palabras, somos jueces injustos porque creemos que tenemos el derecho de poder decidir quién es bueno o quién es malo, qué es lo correcto o lo incorrecto. Pero ¿qué cuando nosotros no aceptamos el mensaje? ¿Qué de nosotros cuando no obedecemos a Dios? ¿Qué de nosotros cuando la Escritura dice: peca el que menosprecia a su prójimo? Cuando menospreciamos, es decir, cuando le damos un valor menor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, aquel que vive a nuestro lado, aquel que trabaja con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Sencillamente estamos pecando delante del Señor porque estamos rechazando a aquel que es hecho también a la imagen del Dios invisible, el Dios invisible. ¿Cómo te ha afectado a ti el rechazo? Y ya con esto vamos terminando. ¿Cómo te ha afectado el rechazo? ¿Cómo ha afectado en tus creencias? ¿Has perdido la capacidad para perdonar? ¿Has perdido la capacidad para reconciliarte con tu hermano? La Escritura nos dice una cosa que sencillamente debe a nosotros ponernos a reflexionar. En Colosenses capítulo 3, verso 13, dice la Escritura: soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe cómo te perdonó Cristo a ti? Algunos fueron personas verdaderamente malas, perversas, ladrones, mentirosos, blasfemos, borrachos, prostitutas. Algunos vivieron una vida bastante depravada, pero aquellos que no, tampoco podíamos justificarnos delante del Señor, aunque no viviéramos una vida, ¿verdad?, depravada a la forma y la manera del mundo. Sin embargo, la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Así que Dios nos recibió sin condiciones. Y de esa manera Dios está demandando que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, así como Cristo nos perdonó. La Escritura nos dice en Mateo 5, verso 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero a vosotros, dice Lucas 6, 27 y 28, a los que oíd, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo respondemos nosotros ante aquellos que nos aborrecen, ante aquellos que nos rechazan? La Escritura nos da una respuesta acerca de esto. Debemos orar, debemos bendecir, debemos perdonar a aquellos que sencillamente no congenian con nosotros. Jesús lo dijo claramente en Lucas 23, verso 31. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En otras palabras, si a Jesús le rechazaron, ¿cuánto más a ti y a mí? Lo importante es que nuestro corazón no se llene de amargura, no se llene de incertidumbre, que no se llene de depresión, que no se llene de cosas que sencillamente contaminan nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo has enfrentado el rechazo en tu vida, en tu forma de vestir, en tus amistades, en tu fe, en tu carácter?
¿Sabes? Si ahora eres más amargado porque alguien te rechazó, no has tenido entonces la capacidad divina, la capacidad de Dios para perdonar y avanzar. La Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo que él habría de ser recibido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe lo que pasa con el rechazo? El rechazo te desvía del propósito de Dios. Porque cuando comienzas a mirar únicamente hacia adentro, comienzas a poner tu mirada en tu ego, en tu yo. Y comienzas entonces a olvidar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que tenemos una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Comenzamos a olvidar que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando comenzamos a poner nuestra mirada en el rechazo, en el hoy, en el ahora, perdemos la perspectiva de aquel que dijo: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Cuando comenzamos a mirar hacia adentro, dejamos de mirar a aquel que todo lo puede, que también cohabita con nosotros en nuestros corazones. Un corazón lleno de amargura no puede fluir en Dios. Un corazón lleno de desdén, de malos sentimientos hacia los demás, no puede recibir la vida de Dios. La Escritura nos dice: amad a aquellos que os ultrajan, aquellos que os persiguen, aquellos que os critican, aquellos que mienten contra vosotros, inventando toda clase de mal. Porque entonces así seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús sencillamente les recordó a sus discípulos que Él no vino a destruir, sino a edificar. Y cuando tú sientas el rechazo en tu vida, yo te invito a que mires adentro y comiences a perdonar a aquel que te rechazó, aquel que te criticó, aunque ello signifique perdonar a tus padres, aquel que está en autoridad. Porque cuando las tinieblas están saliendo de tu vida, la luz del Señor entrará para redireccionarte, para bendecirte, para prosperarte. ¿Sabes? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tolerancia, misericordia, amor, oración y bien para aquellos que te rechazan, para aquellos que sencillamente te están brindando lo mejor o lo peor, porque no hay excepción. Dios ha hablado a tu corazón en el día de hoy. ¿Cómo responderás? Hoy puedes decidir llevar tu vida como lo has llevado hasta el día de hoy, guardando en tu corazón todo el veneno, pero finalmente el veneno te matará a ti mismo o a ti misma, y no le hará más daño que aquel que lo porta. En este caso podría ser tú, podría ser yo también. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. El mensaje del Señor hoy es claro. Necesitamos lidiar con el rechazo. Y si quieres sacar ese dolor que te ha producido tanto amargura a tu corazón, hoy quiero invitarte a que puedas entregar todas esas cargas al Señor y que en un acto de fe puedas decirle a Dios que te ayude, que hoy tú bendices, que hoy tú perdonas y que tú hoy vences el mal con el bien. Amado, dice la Escritura, escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Hoy quiero invitarte a que sanes tu corazón, a que sueltes el dolor y que hoy puedas rendir a Él todo aquello que te ha dañado el corazón. Yo quiero que allí conmigo cierre tus ojos y pongas tu mano en tu corazón y hagas conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy te pido, Señor, que me perdones
por haber dado una respuesta incorrecta al rechazo. Hoy perdono, hoy me perdono por todas esas cosas que produjeron en mi culpa, en mi rechazo, en mi dolor. Hoy, Señor, recibo por la fe tu sanidad, tu salud. Hoy recibo tu presencia y declaro con mi boca que perdono, que me perdono por todas esas situaciones que produjeron en mí un rechazo profundo. Y te doy gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Amén y amén. Allí donde estás, yo quiero orar a Dios a favor de tu necesidad. Y si tú has sentido que tu esposo te rechazó, quizás se fue con otra, o quizás tú que sufriste también la decepción de un líder, de tu esposa o de tu esposo o de tu familia, fuiste traicionada, fuiste traicionado, fuiste rechazada o rechazado por personas en autoridad. Hoy yo quiero invitarte a que puedas perdonar a esa persona, pero que sobre todo que no rechaces hoy la oportunidad que el Creador te brinda de llenar tu vida de su presencia y de su poder. Así que allí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que con tus ojos cerrados digas: Señor, perdono, y quiero que digas el nombre de esa persona que te dañó, de esa persona que te hizo mucho mal. Que tú le digas: Señor, yo bendigo, y ahí vas a decir el nombre de esa persona. Yo la bendigo y lo perdono. Y la perdono. Yo perdono la traición. Perdono su murmuración. Perdono su crítica. Perdono su rechazo. Dilo, ahí donde estás. Señor, yo lo libero, la libero. Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y mientras que tú estás orando ahí, yo voy a orar por ti. Y voy a pedirle al Señor que derrame su poder sobrenatural sobre ti. Y que si hay enfermedad, y que si hay una enfermedad que te ha estado secando, como artritis, artrosis, o alguna otra enfermedad autoinmune, hoy oramos al Señor para que tú recibas de parte del cielo liberación y vida eterna. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mira cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada joven, Señor, que ha recibido, ha experimentado el rechazo. Padre, yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo toda enfermedad, reprendo toda opresión, reprendo, Señor amado, toda enfermedad autoinmune. Y yo declaro, Señor, desde la mollera de la cabeza y hasta la planta de sus pies, sanidad, liberación y vida eterna. Padre, hoy ellos reciben esta palabra. Digo conmigo: Señor, recibo esta palabra, recibo sanidad, recibo liberación. Padre, yo les bendigo por la autoridad y el poder que tú me das en tu palabra, declarando libertad, declarando vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, esperamos que esta palabra haya ministrado a tu vida. Esperamos que puedas compartirla con aquellos que lo necesitan. Recuerda que mientras que estemos en esta carne, estaremos lidiando con estas cosas por mucho tiempo, hasta que seamos liberados, como dice la Escritura, de todas estas ataduras que nos mantienen, por supuesto, todavía aquí en la tierra. Mientras que eso ocurra, llenémonos de Dios, llenémonos de su presencia, pidámosle a Dios fortaleza. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Y quiero invitarte para la próxima oportunidad, a esta misma hora, en este mismo canal. Compártelo con tus vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo y estudio. Y permite al Señor Dios Todopoderoso que tu vida despegue como un cohete hacia el infinito y mucho más. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos hasta una siguiente ocasión. Bendiciones.